Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Me da muchísimo gusto ver una sala llena. Es para mí un enorme honor, en mi calidad de presidenta en turno del Colegio Nacional, tener la oportunidad justamente de que me haya tocado en el mes de febrero y que hayamos tenido la oportunidad de presentar esta obra, esta magnífica obra. Además es esta feria de libro de minería, una feria que todos disfrutamos enormemente, está ocurriendo hoy en un año en el que será la primera feria de muchas que ocurran este año, pero que justamente se están celebrando 100 años de las ferias de libros, porque en 1924 fue Vasconcelos quien arrancó con estos procesos de ferias de libros, con una gran lógica de acercar la cultura hacia el pueblo, y hoy se cumplen, no hoy, en este año se cumplen los 100 años. Entonces son muchas conmemoraciones y pues me da muchísimo gusto que nos encontremos aquí celebrando todo esto. Es un privilegio contar en unos minutos con la presencia del señor rector. Le daremos la bienvenida cuando él se incorpore, está a punto de llegar. También con la maestra Anel Pérez, quien es la directora del Centro de Enseñanza de Extranjeros, el doctor José Luis Macías Vázquez, que es el director del Instituto de Geofísica, y con mi colega, el doctor Urrutia, colega del Colegio Nacional, un investigador emérito del Instituto de Geofísica también de la UNAM. Ciencia, arte, letras es lo que se suma en esta mesa, pero también en este magnífico libro. Este libro, como nace y crece un volcán del doctor Atl, el Paricutín, es un libro que conjuga todos estos elementos. Y también es un libro que refleja un enorme trabajo de enorme calidad, de mucho cuidado, de mucha voluntad, de mucho esfuerzo. Y en ese sentido quiero agradecer a Alejandro Cruz, quien estuvo por parte del Colegio Nacional con la idea, con la edición, con el seguimiento, junto con todo el equipo de la UNAM, y eso sumó grandes voluntades. El doctor Graue creyó en la obra y por eso la obra logró salir el año pasado, aunque ahorita la estemos presentando. Este libro además es historia, es un libro muy significativo porque precisamente está narrando un hecho que conmovió y asombró a los michoacanos, por supuesto, pero también a los mexicanos y al mundo entero. El nacimiento de un volcán no es un evento de todos los días. Y fue el doctor Atl, quien era un gran amante de la naturaleza, un caminante, quien se lanzó al sitio desde el inicio a Michoacán para poder narrar, y está expresado también en el libro a partir de su diario, cómo día a día iban ocurriendo cosas muy distintas, que después la ciencia las documenta y que también están expresadas aquí. Trabajo de la evolución, pues, de la narrativa del doctor Atl, la reflejó en sus sentimientos, en sus percepciones, en sus pinturas, en sus dibujos, en sus bocetos y en fotografías, y todas están contenidas en esta magnífica obra. En 1943 también ocurrió un hecho muy importante para muchos de nosotros y para la sociedad mexicana, que fue la constitución del Colegio Nacional. Entonces tenemos los mismos años que el volcán. Y el doctor Atl ingresó al Colegio Nacional en 1951 y fue por eso que el año pasado, cumpliendo 80 años del volcán, 80 años del Colegio Nacional, es que se concibió esta obra y aquí está. Además de la obra del doctor Atl,
y su reedición. Esta es una edición que está aumentada y le da mucho valor adicional. Los prólogos que contiene. Es un prólogo de Vicente Quirarte, es un prólogo también del doctor Enrique Graue, es un prólogo del doctor José Luis Macías y de la maestra Ariel Pérez, que aquí están con nosotros, y del doctor Jaime Urrutia. Por ello es que pues es una obra que refleja historia, que refleja arte, que refleja letras, de una enorme creatividad y que refleja ciencia. Bienvenida a esta obra, gracias a todos y felicidades a todos quienes contribuyeron a ella. Y para no robar más tiempo, pues vamos a pedirle la palabra a quienes han contribuido directamente en este trabajo y quien lo han hecho también posible, que es el doctor José Luis Macías Vázquez. Por favor. Sí, muchas gracias, doctora Carabias. Es un placer estar aquí el día de hoy. Como ustedes pueden ver en las pantallas, están pequeñas, espero que alcancen a ver. Voy a usar algunas de las imágenes para hablar un poco sobre el libro y sobre la vida de Dr. Atl. Él era un apasionado de las montañas, pero sobre todo de los volcanes. Le encantaban los volcanes. De 1919 a 1928 describió, pintó, realizó descripciones de la erupción del Popocatépetl. En el año de 1922 subió al cráter con una expedición del periódico Excelsior y con científicos y se quedó 3 días al borde del cráter haciendo dibujos. Logró describir la emisión de domos y su destrucción, algo bastante peligroso. Se quedó allá a 0 grados centígrados. Era muy apasionado por nuestros volcanes. Entonces, antes que naciera el Paricutín, él ya su pasión era muy fuerte por los volcanes. Estuvo en Italia, observó las erupciones del volcán Stromboli, y claramente con el surgimiento del nuevo volcán, el Paricutín, que fue algo que realmente sorprendió a los pobladores, a las autoridades. Él fue invitado por el ingeniero Ezequiel Ordóñez, geólogo del Instituto de Geología, e inmediatamente se fue unos días después para presenciar la erupción y se quedó muchísimo tiempo ahí. Se instaló en una cabaña en donde prácticamente pasaba semanas, meses. Actualmente esa cabaña todavía existe, son las cabañas de Patzingo, cerca del volcán. Y después de 7 años, en 1950, él ya había logrado conjuntar una gran cantidad de información, de pinturas, bocetos al carbón, anotaciones, fotografías, y ya había pintado óleos. Entonces, en 1950 ofrece un acervo impresionante en aquel entonces el presidente Miguel Alemán, quien apadrina a Dr. Atl para la impresión de este primer libro, Cómo nace y crece un volcán, que ustedes ven en las pantallas, y ahí en el centro tiene una imagen de Dr. Atl en esa presentación. Él dividió su libro, y así está actualmente, en 2 partes principales, una sección que denominó Hechos y otra sección que denominó Deducciones. En los hechos fue describiendo prácticamente día a día qué era lo que ocurría con el volcán, y en la sección de deducciones él hizo descripciones y trató de interpretar qué es lo que había ocurrido. En su sección de hechos describe que había de 70 a 100 sismos diarios en la región, a los cuales llamó enjambres sísmicos, que ustedes han escuchado muchísimo durante los últimos años. Entonces, desde entonces él ya denominaba estos enjambres sísmicos. Y en su sección de deducciones, que ven en una parte como lo que ven aquí en la parte superior derecha, él hace una interpretación de a qué profundidad se encontraba el magma y cómo fue que éste salió a la superficie para iniciar la erupción del volcán. Si pasamos a la siguiente imagen, también abajo a la derecha también tienen, en esa primera impresión del libro, fueron 1200 ejemplares y todos los autografió. Este es el número 245, me parece, está dedicado. Todos estaban dedicados.
claramente se agotaron. En la imagen central, en la parte de abajo, también hace una interpretación. Perdón un segundo, muchísimo gusto y gracias, señor rector, por acompañarnos. Realmente apreciamos mucho su presencia el día de hoy. Entonces les comentaba que en su sección de deducciones él trata de interpretar cómo el magma se encontraba a profundidad y después a cuántos kilómetros se encontraba para después salir hacia la superficie. Y si notan, en el volcán que se encuentra en la parte, en la imagen de medio abajo, se ve un cráter con dos columnas de vapor y cenizas, una oscura que está cargada de cenizas y otra más clara que está cargada de vapor. La siguiente, por favor. En esta sección de deducciones, él seleccionó muy bien los bocetos y las pinturas que quería poner en el libro. En la imagen de arriba a la izquierda, lo que ven, le impresionó mucho que el volcán que se estaba formando, una parte de se derrumbara y que por esa parte por la cual se derrumbó saliera un río de lava, un derrame de lava. Y también le impresionó mucho este volcán que ya se los había mostrado en la imagen anterior, en donde está el Paricutín, con estas dos nubes, estas dos columnas de ceniza, una cargada de ceniza y la otra más cargada de escoria con fragmentos incandescentes y un viento que circula al volcán que él describía que era de color verdoso. La siguiente, por favor. Bueno, pues el libro y las interpretaciones de Dr. Atul han servido para muchísimas publicaciones. Este es un trabajo del año 2020, en donde a través de geofísica superficial se trata de demostrar cómo es la estructura interna del volcán. Y tuvimos que utilizar imágenes y fotografías de Dr. Atul para documentar históricamente lo que nosotros estábamos describiendo desde un punto de geofísico hace 4 años. Entonces el libro es un libro vigente. La siguiente, por favor. Se conjuntaron muchas cosas para poder hacer la impresión de este libro. El volcán cumple 80 años, entonces nos dijimos, tenemos que hacer un congreso internacional. Nos preguntaron que por qué 80 años, por qué no nos esperábamos. Dijimos, pues que a los 100 seguramente no vamos a llegar, entonces mejor lo festejamos a los 80. Más vale. El volcán había representado durante muchísimos años el ejemplo mundial de nacimiento de un volcán. Está en todos los libros de texto a nivel mundial. Y no fue sino hasta el 19 de marzo del 2021 que el mundo vio nacer un nuevo volcán en Islandia, que su nombre es casi imposible de mencionar, mejor no se los digo, Fagradalshavn. Y el 19 de septiembre de ese mismo año, el volcán Cumbre Vieja en La Palma también nació. Antes de que estas dos erupciones ocurrieran, que fueron muy notorias por todos los medios de comunicación, ocurrieron cientos de enjambres sísmicos que Dr. Atul describió cuando escribió su libro en 1950. Bueno, pues precisamente, podemos poner la siguiente, precisamente en la zona de Paricutín han ocurrido 7 enjambres sísmicos desde 1997, el más reciente en 2021, pero en 2020 logramos registrar casi 100.000 sismos de diciembre a febrero. Son microsismos, son sismos muy chiquititos, la gente casi no lo siente, pero lo logramos identificar. Afortunadamente, después de todos estos enjambres sísmicos, no nació un volcán. Todo esto quiere decir que no todos los enjambres, al menos de origen volcánico magmático, generan volcanes. La siguiente, por favor. Otra cosa importante que teníamos para poder festejar los 80 años de Paricutín es que en la región de Zacapu hay varios derrames de lava que ocurrieron hace aproximadamente 1.500 años, que tienen unos restos de ciudades prehispánicas impresionantes hechos sobre la lava. Desafortunadamente, los agricultores de aguacate están comenzando a invadir todas estas zonas que no están protegidas todavía, y queríamos que todo esto se mostrara también en este congreso. Y
así fue como llegamos con Anel Pérez. Ya teníamos, digamos, que este congreso científico que queremos organizar. En esta imagen se ven cuáles fueron las principales conferencias que se prepararon. Invitamos a los científicos de Islandia, de España, que vinieran a explicar qué era lo que había ocurrido durante sus erupciones, a personas que vienen a hablar de geopatrimonio. Incluyendo todo esto, nos acercamos a él, hicimos entonces un congreso científico, pero también cultural, que ella nos va a dar más detalles de cómo fue que lo logramos. Además, también teníamos ya el último año del rectorado del doctor Grau. Entonces nos acercamos a tres de nuestras coordinaciones en la UNAM, al entonces secretario general, doctor Leonardo Lomelí, para que presentarles este proyecto. Ellos gustosamente dijeron que claramente que apoyarían para la impresión del libro. La siguiente, por favor. Cuando hablo con él, me dice es que no hay libros. Yo quisiera tener uno y no lo tenemos. Entonces, digamos que de ahí surgió la idea de hacer una nueva impresión. En 2017, el Colegio Nacional había precisamente hecho una nueva impresión de 1000 ejemplares, pero que también básicamente ya estaban agotados. Tenía la introducción del doctor Jaime Urrutia. La siguiente, por favor. Y llegamos a la edición del 2023 que logramos contar con prólogos del poeta Vicente Quirarte, del Colegio Nacional, del doctor Graue y el escrito de Anel Pérez y un servidor. Entonces, como puedan ver, en términos generales, la obra de Dr. Atl es muy importante todavía hasta nuestros días, es vigente y es muy importante el poder presentarles este libro aquí el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Con su permiso, señor rector, vamos a darle la palabra a la maestra Anel, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todo este auditorio interesado en este libro. Como dijo la doctora Carabias, me encanta ver también un auditorio llenísimo y me encanta sobre todo compartir la mesa con gente tan relevante para el pensamiento, para la universidad, para el país y para mí de manera muy personal. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues como sabemos, en México existe un muy extenso, creativo y sobre todo significativo legado de representaciones de volcanes y de montañas que se extiende desde la época prehispánica, y ahí está toda la iconografía prehispánica con las montañas, hasta el arte moderno o el propio arte contemporáneo. Como en otras culturas, esto ha sido motivado por la propia geografía, donde los propios habitantes se apropian de esa vida propia que le dan a los volcanes y a montañas, que han sido dioses, espacios para muerte, espacios para el renacimiento y muchísimos otros rituales también. El caso de México, pues el territorio está atravesado por una cordillera de cuerpos volcánicos y estos volcanes generalmente han sido abordados desde muy diferentes perspectivas. Por ahí está una retórica nacionalista, mitológica o hasta estética. Por ejemplo, el emblema propio de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene los volcanes en su iconografía, en su escudo, pero también están los volcanes relacionados con estas estéticas de la destrucción, del volcán como ese espacio que evoca el poder de algo que mal hemos llamado violencia natural, ¿no? Con todo el riesgo lingüístico que implica decirlo así. De hecho, el caso en México me resulta particularmente interesante ahora que viene el 8M, porque incluso tenemos, digamos, volcanes hembra y volcanes macho, ¿no? No en todos los países del mundo ni en todas las culturas nombramos con nombres propios a los volcanes. Ese es el caso del Popocatépetl o de la Volcana, como le dice la propia comunidad a la Iztaccíhuatl cuando uno está en su comunidad, o la Malinche, ¿no? Que también tiene un nombre propio y un género, porque son hembras, ¿no? Esas volcanas, como dicen sus comunidades. Bien, pues esta manera en la que llamamos, bueno, y por supuesto Don Goyo, para decirlo, ahora que está haciendo todo este show todos los días, el Popocatépetl. Entonces, bueno, esta manera de acercarnos a los modos familiares
tiene que ver, sin duda, con el comportamiento de los geólogos, de los científicos que nombran técnicamente a los volcanes, pero que la comunidad hace otra cosa con ellos porque lo habitan todos los días y porque conviven con ese territorio. De ese modo, pues se han realizado obras plásticas y artísticas en general sobre la majestuosidad, particularmente del Popo y el Ista, como ya dijimos, como símbolos de México, en obras que fueron importantísimas y que por cierto están aquí enfrente, en el Museo Nacional de Arte, con Landecio desde luego como un maestro, José María Velasco como uno de sus emblemáticos alumnos, pero también desde luego Saturnino Herrán, Gironella, Alfredo Salce, el propio Diego Rivera, Ricardo Soriano, Rufino Tamayo, entre muchísimos otros, y en innumerables plumas como Carlos Pellicer, Juan Rulfo, José Revueltas, que por cierto tiene un libro y un texto especialmente sobre el Paricutín, o esculturas como Jorge Jaspic, Vicente Rojo o el propio Gabriel Orozco. En fin, el tema es que todo esto está relacionado con los volcanes, pero el tema del Paricutín, sin duda, es un fenómeno absolutamente particular y distinto porque se instrumentalizó como un espectáculo natural ya en un siglo XX con una nueva cultura del consumo y también del entretenimiento, con un alcance transnacional y sin duda resulta todavía más particular este punto específico del Dr. Atl, este personaje interesantísimo, Gerardo Murillo, que pues es al mismo tiempo un artista visual, un escritor con más de 30 títulos publicados, poeta, cocinero, fascista, carrancista, anarquista, pésimo pareja de Nahui Olin, pésima pareja, lo quiero decir, con todo lo que las feministas han podido rescatar de lo que lo hace eso, un pésimo pareja de Nahui. En fin, todo esto es como el contexto y yo quiero contar 3 historias brevísimas, alguna de ellas ya las dijo mi colega José Luis. Primero, la historia de esta edición. Hace más o menos 2 años que vino justamente el doctor José Luis Macías y su equipo, un equipo fantástico, llegó a la oficina de la Dirección de Literatura, gracias Julia, por cierto, por estar aquí y acompañarnos, la nueva directora de literatura, y venía con el tema, que ya dijo, de los 80 años del Paricutín. Él quería que nos sumáramos a este congreso con una programación cultural. Ya él sabía que habíamos hecho algo muy similar con el volcán Iztaccíhuatl en la muerte del glaciar Ayoloco, que ya habíamos hecho una serie de actos sobre la poética de los volcanes y de los glaciares, así lo habíamos llamado, y con textos de José Emilio Pacheco, que escribió muchísimo también a los volcanes. Casualmente, yo acababa de estar en el Paricutín hacía pues, 1 mes y medio, 2 meses antes, y todavía tenía este calor que se siente en el cono del cráter del volcán, este olor de azufre que todavía tiene el volcán, porque ya no está vivo, pero está vivo, porque se siente, huele, se siente en la temperatura y demás. Y después de caminar por las lavas de ese volcán y de conocer ese cráter impresionante, de un cono prácticamente perfecto, traté por todos los medios de comprar este libro. Y no había manera de comprarlo. A Alejandro Cruz le llamé y le dije, consígueme uno. Me dijo, te juro que no hay. Y bueno, había algunos ahí en Mercado Libre y demás que costaban hasta 20,000 pesos, ¿no? Entonces, regresando a la reunión, hacemos todo este programa cultural y artístico. Toma todavía más significado el tema del Paricutín, además de todos estos vulcanólogos y geofísicos que ya mencionó José Luis, pues se sumaron historiadores del arte, escritores, artistas visuales, cineastas, antropólogos, en el que abordamos el volcán justamente desde el acto simbólico, desde el arte, desde la literatura, pero sobre todo partiendo de lo significativo que es un volcán a su propia comunidad, que es el que le nombra con esta palabra que quiere decir al otro lado Paricutín. De esa manera participó Rebeca Barquera, una de las especialistas que les recomiendo seguir, la pueden encontrar de hecho ella presentó en el Colegio Nacional este libro con una exposición magnífica, se las recomiendo. Peter Krieger de Investigaciones Estéticas con este concepto de geoestética. Estaba también Álvaro Vázquez y David Wood, que abordaron el Paricutín desde el cine y la fotografía, que es un caso muy emblemático. Mónica Nepote y Gabriela Damián hablaron sobre la literatura de montaña. Perla Krause sobre el arte visual. Sandra Rosenthal con un trabajo comunitario hecho ahí en San Juan Angahuan también. Entonces, bueno, hicimos todo esto con la propia comunidad purépecha, hicimos un concurso de cartas dedicadas a este volcán, ¿no? en una
experiencia muy interesante de la propia comunidad escribiéndole una carta al viejito de 80 años que entonces era el Paricutín. Y fue una experiencia multidisciplinaria, apasionante, de esto que solo puede ocurrir en la universidad, por esta palabra de la universalidad que tiene la propia UNAM, pero la verdad es que faltaba algo. Faltaba el libro, ¿no? Faltaba tener el libro. En mi caso, yo había conseguido que el doctor Luis Álvarez y Casa me prestara el suyo, que tenía ahí en su oficina, y era el que usábamos José Luis, nosotros y demás para poder llevar a cabo el congreso. Y así, esto me lleva a la segunda parte de la historia, que es la historia de cuando en 2022 tuvimos una junta, Julieta García y yo, con Alejandro Cruz en la FIL Guadalajara, para planear qué podíamos hacer. Él nos platicó que había otro octogenario también, que era el propio Colegio Nacional, y pensamos pues que sería increíble hacer una fiesta doble octogenaria. Nos entusiasmamos muchísimo hasta que vimos el costo, hasta que vimos que no estaba tan fácil y que tenía muchísimos retos editoriales, porque ya lo dijo la doctora Carabias, este libro tiene fotografías, bocetos y obras que son dificilísimas de gestionar editorialmente, y por eso Alejandro Cruz también me sumo al agradecimiento, y por supuesto Tere Vicencio, contigo también y con todo el equipo del Colegio Nacional. Lo que hicimos entonces, ya lo dijo el doctor José Luis de una manera muy elegante, pero yo le voy a decir la verdad, es que fuimos muy necios, fuimos con la Coordinación de Investigación Científica, fuimos con la Coordinación de Humanidades, de Difusión Cultural, con el propio secretario general entonces, y logramos conseguir el dinero para esta edición. Fue increíble poder lograr eso con el apoyo del doctor Graue, que por eso está su prólogo también. Desde luego, la decisión de dejar el prólogo del doctor Urrutia y contar entonces también con el prólogo de Vicente Quirarte, que me llamó hoy en la mañana para enviar un saludo muy orgulloso también de esta publicación. Y así es como logramos tener este libro, con dos objetivos. Cuando uno lee la primera página del doctor Atl, el mismo Gerardo Murillo se refiere a sus lectores y lo hace en diferentes partes del libro. Queríamos que este libro tuviera lectores y que esos lectores tuvieran el acceso inmediato a la lectura. Así que nos comprometimos a hacer un precio justo, Alejandro, ¿no? Un precio el mínimo que pudiéramos cobrarle al comprador, ¿no? Que venderle a quien estuviera interesado, pero hicimos también con la Dirección General de Bibliotecas una estrategia de distribución en bibliotecas, de modo que finalmente este libro ya lo tiene en San Juan Angahuan la propia comunidad del Paricutín, que nunca había tenido este libro, así que estoy muy contenta de que esta comunidad ya conozca el propio libro, donde están las historias de sus abuelos y de sus bisabuelos, con las historias que les contaron sus propios bisabuelos, como se lo contaron al doctor Atl, ¿no? Pero también este libro está ya en Oaxaca, en varias bibliotecas en Oaxaca, en la Inés Mérida, en Morelia, desde luego, y en muchas bibliotecas universitarias, así que si no lo quieren comprar, lo pueden leer como buenos usuarios que somos todos los lectores en las bibliotecas. Eso me lleva a la tercera y última historia brevísima, no sé cómo voy de tiempo, pero pues yo me voy a seguir. La historia que más nos interesa es la del propio doctor Atl y el Paricutín. Imagínense un domingo 20 de febrero de 1943, más o menos a las 5 de la tarde. Dionisio Pulido, un campesino del lugar que estaba cuidando sus borregas, después de arar sus surcos para cultivar, vio literalmente cómo la tierra se abrió. En los días posteriores surgió de ese espacio que se había abierto y que le había asustado, surgió en el estado de Michoacán, en el oeste de México, un cono casi perfecto que en sus primeros días medía 10, 20, 30 metros y al cabo de 9 años logró 2.800 metros sobre el nivel del mar. Este volcán que es el más joven de todo el continente americano y desde luego de México. El único volcán, por cierto, que tiene un acta de nacimiento. Un acta de nacimiento literal, porque es un documento que se alzó en el ayuntamiento de Paranguricutiro. Cuando Pulido bajó asustadísimo al pueblo a comentar lo que había visto, esto fueron un día después, el pueblo ya podía ver esta columna de humo blanco. El párroco, que estaba muy asustado, José Caballero, formó una comisión de jóvenes para enviarlos en caballo, pero primero los hincó en la tierra y les dio la bendición porque no sabían si iban a regresar. Al cabo de todo este tiempo, y ya entendiendo que esto era un volcán, empezó a haber una
espectacularidad del volcán Paricutín. Se convirtió en un terreno político, en un terreno internacional, en una noticia científica. Llegaron geólogos, periodistas, intelectuales, escritores, artistas nacionales y extranjeros. Incluso el ejército norteamericano hizo unas pruebas de su helicóptero, de un helicóptero que estaba probando, estábamos en la Segunda Guerra Mundial, para probarlo en situaciones extremas, y pues qué más extremo que un volcán en erupción, ¿no? Entonces, todo eso pasó, hubo a través de todos estos testigos del nacimiento del volcán, hicieron escritos a través de sus cámaras, trazos, colores, dejaron sus testimonios en su cinematografía, en su pintura, en sus grabados, en sus crónicas, y todo esto con una complejidad política muy interesante. Al poco tiempo, Ezequiel Ordóñez, que justamente era un científico del Colegio Nacional, convocó a su amigo, el doctor Atl, que ya dijo el doctor Macías que era un amante de las montañas, ya habían estado juntos en el Popo, ya lo narró José Luis, y lo invitó para que se fuera justamente a el Paricutín y le ayudara entendiendo eso que el propio Gerardo Murillo entendió cuando se autoproclamó médico partero y biógrafo del Paricutín. Eso lo dijo el propio, ¿no? Entonces él fue el médico partero, se mudó a esta cabaña que ya nos contó José Luis, al pie del volcán, y estuvo yendo y viniendo todos los años activos del Paricutín. Pudo presenciar erupciones, rocas, ríos de lava, destellos que dejó plasmadas en estas pinturas. Esta que están viendo, por cierto, está como a 110 metros de aquí adentro del Munal. No se la pueden perder. Ahorita ya cerraron, pero mañana pueden ir o cualquier otro día. Es por eso que tenemos este libro, entonces, en la historia de la vulcanología. El doctor Atl se dedicó a hacer anotaciones desde la ciencia, desde el arte, integrando a la comunidad, y creo que eso es lo que enriquece esta pieza increíble, una amalgama entre la ciencia y el arte, una amalgama entre un personaje que era amado y odiado por la comunidad artística del momento. Se publicó por primera vez en 1950 y creo que entonces llegamos así al siglo XXI, en donde hoy el territorio mexicano está por resignificarse, las montañas tienen que tener un nuevo significado. Por eso hoy tuvo tantas exposiciones recientemente, como el eje neovolcánico en el Museo de Arte Moderno, en Bellas Artes el mito de los volcanes, todos los acervos documentales de la propia UNAM, el Instituto de Geología, la Filmoteca de la UNAM, lograron integrar algo que decir a propósito de este libro. Así que esto es todo, muchísimas gracias, y que viva siempre el Paricutín, las montañas y el territorio mexicano. Muchas gracias, maestra Anel. Doctor Jaime Urrutia, por favor. Muchas gracias. Es un placer estar aquí en la presentación del libro del Paricutín y en este recinto histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un recinto que, de hecho, guarda una buena parte de la historia de nuestro país y de la universidad. La historia del volcán Paricutín y del libro son realmente muy interesantes, como hemos podido apreciar. El volcán es uno de los volcanes que fue estudiado con muchísimo detalle, a pesar de que la época era difícil con la guerra. Junto con el doctor Atl, el ingeniero Ezequiel Ordóñez y muchos otros investigadores estuvieron abocados a entender cómo nace un volcán. Y esto les permitió entender mucho de los procesos internos, además también de entender los fenómenos precursores asociados a una erupción, que tiene mucho relación con la parte de prevención de riesgos. Nuestro país es rico en volcanes, en sismos, y estos siempre han sido un tema de investigación. México tiene una amplia diversidad geológica y una historia interesante de millones de años.
Y nuestro país tiene además muchas otras características, muchos otros rasgos geológicos, como tenemos uno de las cuencas pequeñas más antiguas, el Golfo de México, y tenemos al mismo tiempo la cuenca oceánica más joven, el Golfo de California, que ha estado abriéndose apenas en los últimos 4 millones de años. La historia es para ambientar y acompañar, porque luego normalmente a veces no lo hago tan interesante como mis compañeros. La historia geológica de México tiene, es una amalgama de terrenos de diferentes edades, terrenos muy antiguos como Oaxaca, Sonora, y a la vez terrenos que han sido rejuvenecidos con la actividad volcánica, entre ellos toda la parte central de México, el eje volcánico mexicano. El Paricutín es uno de estos conos que ha hecho erupción en épocas históricas. Antes del Paricutín, en el campo de Michoacán, Guanajuato, tenemos el Jorullo, que nació en 1759, años antes del Paricutín, y lo que nos comentaba el doctor Macías, pues es un campo activo que posiblemente tengamos otra erupción. Tenemos muchas otras zonas, como la zona de Michoacán, Guanajuato, incluyendo aquí el sur de la Ciudad de México, la zona, la ciudad universitaria de la UNAM está construida sobre la erupción, las lavas del volcán Chitle, que hizo también erupción ya cuando teníamos asentamientos humanos aquí en la cuenca. Entonces, realmente los volcanes siempre han sido algo muy interesante de estudiar desde un punto de vista científico, y también de lo que representa el paisaje que tenemos tan diverso. Entonces, el volcán Paricutín en un tiempo muy breve atrajo la atención, y tenemos esta combinación fascinante de las historias de la comunidad, las observaciones y el relato, el diario del volcán Paricutín que nos hace el doctor Atl. En su introducción, el doctor Atl comenta que que uno de sus intereses a lo largo de su vida fueron los volcanes, y lo mostró estudiando los volcanes en Italia, los volcanes aquí en México a lo largo de mucho tiempo, y que ya cuando él se sentía grande, la naturaleza le ponía un volcán nuevo a la puerta de su casa. Y esta fue una oportunidad que él tomó de una manera fascinante. Esa parte de la historia también es interesante porque se liga mucho con lo que se hace en la academia. El interés del doctor Atl por los volcanes era muy profundo, pero en su momento el doctor Atl estaba muy bien capacitado, tenía muchos años pintando, haciendo bosquejos, observando los volcanes. Entonces, realmente para él fue un evento que le cambió en su momento la vida, pero también hay eventos que son construidos a lo largo del tiempo, formando las capacidades. Y allí también conviene resaltar lo que hacen la universidad, las universidades, todos los centros educativos, de formar capacidades, de dar docencia a todos. Y el doctor Atl, cuando decide irse a vivir en el Paricutín, tenía todas las herramientas, era un excelente observador, un excelente pintor, dominaba muchísimas de las técnicas, y en un tiempo muy corto produjo las pinturas, los bosquejos, las descripciones que podemos nosotros contemplar aquí. Entonces, realmente yo creo que en el libro se conjuga muy bien con la historia del volcán. El libro es algo que valía la pena tenerlo como proyecto, de volverlo a poner a disposición de los interesados. Entonces, realmente, felicitaciones por
este logro. Y la parte que se nos hace también muy bonita y que mencionó ya la doctora Carabias, para el colegio pues es siempre un orgullo, un privilegio el hacer colaboración con la universidad en estos proyectos. Yo creo que son de los proyectos que nos enorgullecen y son proyectos que son extremadamente útiles y proyectos que además permiten a nuestras nuevas generaciones el que conozcan más. En esto se conjuga la historia de una zona de México. Conjugamos también toda la parte de la diversidad geológica, la riqueza que tenemos de las zonas volcánicas y conjugamos también esta parte de arte, de literatura, que yo creo que es algo que nos enorgullece y nos da mucho gusto y es un privilegio el tener esta presentación acompañado del señor rector en la Feria Internacional del Libro de Minería. Minería también no solo tiene esa historia con la UNAM, sino además también refleja la forma en que funcionó durante toda la época colonial. La minería era la actividad económica primordial y esta estaba fincada en buena parte pues en la geología de nuestro país. Entonces, pues da mucho gusto. Yo creo que podríamos estar semanas, no solo toda la feria, platicando sobre qué es lo que hace esto tan interesante. Entonces, pues muchas gracias a todos por acompañarnos y reiteramos la invitación. Tengan su libro con ustedes y acompáñenos también en esta historia de seguir construyendo la historia del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Urrutia. Señor rector, le pido por favor si puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Primero una disculpa por el retraso, pero me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes para poder hablar de este libro que creo que fue una espléndida forma de unirnos a la conmemoración por parte de la Universidad Nacional de dos aniversarios muy importantes, los 80 años del Colegio Nacional, los 80 años de la erupción del Paricutín, y qué mejor que hacerlo participando en la reedición de un libro escrito por un miembro del Colegio Nacional, publicado por el Colegio Nacional, sobre su contemporáneo, el volcán Paricutín. Es un libro que tiene interés lo mismo para los estudiosos de las ciencias de la Tierra, porque, bueno, precisamente habla de cómo nace y crece un volcán, para los estudiosos del arte mexicano y en particular de la Escuela Mexicana de Pintura y de uno de los grandes pintores mexicanos del siglo XX que fue el doctor Atl. También para los historiadores fue un evento muy importante el nacimiento del volcán, aún como ya se ha dicho, a pesar de que estábamos en la Segunda Guerra Mundial y México participaba en la guerra, si bien de una manera más bien periférica, lo cierto es que fue un acontecimiento muy importante, por supuesto, en el país, pero también para la comunidad científica internacional. Fue una oportunidad excepcional de ver precisamente el nacimiento y la evolución de este volcán. Por eso creo que fue una forma muy afortunada de unir estos dos aniversarios y de esta manera también aprovechar el interés que despertó esta publicación, pues lo mismo en la coordinación de la investigación científica, en particular en el Instituto de Geofísica, pero también en la coordinación de difusión cultural, en ese momento en la Dirección de Literatura, y también, en este caso, para la Universidad Nacional, unirnos a la conmemoración de los 80 años del Colegio Nacional. Muchos distinguidos universitarios han sido parte del Colegio Nacional. Era una forma muy importante de honrar a una institución tan importante de nuestro país. Y yo celebro sobre todo que podamos poner a disposición del público joven este libro. Yo espero que pueda circular, ya lo ha dicho Anel, se ha hecho un esfuerzo porque sea lo más accesible posible la edición. En efecto, no salía muy barato la reedición, pero valía mucho la pena. Es una joya por muchas razones.
y por eso mismo también es un libro que en las sucesivas ediciones que ha tenido se ha agotado. Por eso yo las invito y los invito a todos ustedes a aprovechar esta oportunidad única de coleccionar un libro muy importante para poder, por un lado, acercarnos a la historia de este fascinante volcán, también a la obra de un gran pintor mexicano, el doctor Atl, y participar también de esta conmemoración tan importante de los 80 años del Paricutín y del Colegio Nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor rector, por sus palabras. Quiero añadir que además la historia sigue, porque la población que vivía en San Juan, en la parte original, se traslada obviamente a otra zona. Se llama San Juan, Nuevo San Juan, Paranguaricutirimícuaro. Y esa es una zona hoy absolutamente ejemplar en México por ser una comunidad que tiene una empresa forestal sustentable de primera línea, pero además con toda la visión de los países megadiversos, de las comunidades indígenas, y lo hace una situación muy única. Y allí sigue la población que pues es la heredera de esta nueva situación. Así que con esto yo quiero dar las gracias nuevamente al señor rector, en su calidad de rector, de estar hoy aquí, pero también en su calidad de secretario general en su momento, de haber confiado en esta obra. De todos los que la hicieron posible, los hemos comentado aquí, no me llevo más tiempo en ello, pero realmente es un esfuerzo colectivo, conjunto, y esto no nos queda más que eso, volver a insistir. Si los libros no se leen, y en este caso además se ven, pues no cumplieron su función. Ahí está el libro, si no tienen la oportunidad de adquirirlo, no dejen de ir a la biblioteca para consultarlo. Muchísimas gracias y con esto terminamos la sesión.